Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad agradecer a Lex Académica Perú por esta invitación para poder conversar sobre un tema muy importante. Como ya hemos venido escuchando al ponente que me ha precedido, hemos estado hablando de las etapas previas a lo que es el juicio oral. En esta oportunidad me corresponde hablar de esta etapa principal, esta etapa estelar, que es el juicio oral. Y efectivamente, para hablar del juicio oral previamente, debemos conocer que nuestro proceso penal según nuestro Código Procesal Penal, pues tiene tres etapas. Como ya lo hemos conversado, ya lo han dicho, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. ¿Cuál importante es cada etapa? Todas son importantes, todas son relevantes, una más que otra, en cada una de su estación procesal, cubre una vital importancia. Le hemos escuchado al ponente Henry Angulo, quien habló de la etapa intermedia, quien dijo que es una etapa de saneamiento equiparable a la etapa de saneamiento procesal en el Código Procesal Civil. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que vamos a llevar a juicio tiene que ir saneado, incólume, sin ningún tipo de cuestionamientos que no pueda impedir la instalación de este juicio oral. La etapa de investigación preparatoria también tiene su importancia, ¿no? Cobra una relevante importancia las diligencias preliminares, esa fase donde se reúnen todos los medios o elementos de convicción para que estos vayan caminando durante todas las etapas del proceso y llegue a la etapa estelar del juicio oral. Si nosotros lo ponemos a revisar nuestro Código Procesal Penal, vamos a tener pues que este proceso, esta etapa, se inicia con el auto de citación a juicio, y ello en función a lo que se dicta en la etapa intermedia, que es el auto de enjuiciamiento. Entonces, con auto de citación a juicio, se va a dar inicio esta etapa tan importante de nuestro proceso penal. ¿Por qué importante y por qué rescatar estas diferencias que existe con el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, con el Decreto Legislativo 124, que aún se encuentra vigente en Lima? Que todavía hay colegas que venimos litigando con estas normas procesales, en donde de una u otra manera pues no vemos garantía como lo encontramos en este Código Procesal Penal, ¿no? Novísimo Código Procesal, nuevo Código Procesal, que ya no es tan nuevo porque ya está vigente desde el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, donde se implementó, ¿no? Posteriormente pasaron a otros distritos, como por ejemplo Arequipa, La Libertad y todos los demás distritos que están en vigente este Código Procesal Penal. Entonces, cuando hablemos nosotros de la etapa de juicio, nunca debemos dejar de mirar lo que establece el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, hablando de garantías procesales. Porque si nosotros no conocemos este instrumento o esta parte de nuestro Código Procesal Penal, como es el título preliminar, definitivamente que toda la fase que nosotros, por donde nosotros caminemos, sea desde la diligencia preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio, no vamos a conocer estas herramientas que tenemos, definitivamente que no vamos a poder hacer un buen ejercicio de nuestra labor desde la tribuna de donde nos encontremos, porque hay que mirarnos siempre, no solamente como abogado defensor, hay que mirarnos también desde el punto de la fiscalía, hay que mirarnos desde el punto de la defensa del imputado, la defensa de la parte agraviada, del actor civil, del tercero civilmente responsable, etc. Es decir, cada uno de estos actores dentro de este nuevo proceso penal, pues tiene que conocer estas garantías procesales que se recoge en el título preliminar, y más aún con mayor importancia cuando nosotros llegamos a esta etapa de juzgamiento, en donde se regula expresamente que este proceso, sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas tanto en la Constitución Política del Estado, tanto en los tratados internacionales de derechos humanos, rigen especialmente en esta fase la oralidad, publicidad, inmediación y la contradicción, ¿no? En la actuación probatoria. ¿Qué quiere decir? Que la vulneración de estos principios que se está señalando en esta fase tan importante que es la actuación probatoria, pues conlleva a que se cometa pues de repente irregularidades, de repente se absuelva a una persona culpable o se condene a una persona inocente. Es por eso que es muy importante que el conocer estos principios nos va a permitir el ejercicio correcto de nuestra función en esta etapa de juzgamiento. Además de estos principios,
Ya propiamente en el desarrollo del juicio también se observan otros principios muy importantes, como es, por ejemplo, el principio de continuidad, el principio de concentración, el principio de identidad física de los jueces y presencia obligatoria del imputado y su abogado defensor. ¿Qué quiere decir cuando hablamos presencia obligatoria del imputado y su abogado defensor? Punto de quiebre muy importante, porque hay un sector, por ejemplo, los procesos inmediatos, ¿no? Porque todos conocemos este proceso inmediato, es una sola audiencia, de juicio inmediato, donde se da las dos fases juntas, ¿no? Entonces, para la primera fase no es obligatoria la presencia del imputado. Sin embargo, para la segunda sí, es decir, y si no se encuentra presente inmediatamente, pues se declara reo contumaz, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos principios, porque si nosotros como litigantes, como le dije hace un momento, desde el lugar donde estemos mirando, nosotros debemos conocer ello justamente para poder nosotros garantizar un correcto juzgamiento. Cuando nosotros hablamos de esta etapa muy importante, debemos saber que dentro del código y de lo que nosotros conocemos, esta está dividida en tres fases, ¿no? La primera fase, que es el periodo inicial, la segunda fase, el periodo probatorio, y la segunda fase, el periodo decisorio. Entonces, ¿qué quiere decir estas tres fases? ¿Por dónde vamos a caminar en esta etapa de juzgamiento? Y esto se da tan igual en la etapa de un juzgado unipersonal, en un colegiado, y es más también en un juicio de segunda instancia, ¿no? Porque debemos conocer ello, ¿no? La fase inicial. ¿Y dónde está regulado esta fase inicial que nosotros debemos conocer? En el artículo 356 y siguiente de nuestro Código Procesal Penal, se va a establecer justamente la diferencia de estas tres fases. Y cuando nosotros hablamos de la fase inicial, es muy importante nosotros conocer esto porque es ahí donde uno desarrolla estas habilidades de litigio. Es ahí donde nosotros consideramos que es importante conocer más allá de las técnicas que nos habilita este proceso penal, conocerlas, conocer también la parte dogmática, la parte del Código Penal, la parte general, la parte sustancial, para poder realizar un correcto y desarrollo etapa de juzgamiento. Desde la visión del abogado defensor, debemos conocer pues todo lo que es la doctrina jurisprudencial, la doctrina vinculante, Código Procesal Penal, parte general, parte especial, parte penal. Debemos conocer derecho constitucional para poder hacer nuestras alegaciones correctamente, porque en esta etapa inicial, tan importante, es donde nosotros vamos a desarrollar estas habilidades, estas destrezas que hoy en día conocemos como, por ejemplo, las técnicas de litigación oral. Porque cuando nosotros hablamos de esta primera etapa, es donde se va a desarrollar. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en esta primera fase, como le estoy mencionando? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Antes de instalación del juicio oral, podemos encontrar también incidentes. Y si yo voy a plantear un incidente en esta etapa, pues tengo que formularlo de manera oral. Tengo que fundamentarlo de manera oral para que el juez me escuche, para que la otra parte me escuche y a través del debate el juez pueda resolver el incidente que se plantea en ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo de estas herramientas denominadas técnicas de litigación para nosotros poder expresar lo conveniente en esta etapa de juzgamiento. Hay otro tema importante también que a veces nosotros nos olvidamos y es la facultad o el poder de dirección que tiene el juez en esta etapa de juzgamiento. Y el juez dentro de esta etapa de juzgamiento, el juez dirige el juicio oral, lo dirige, controla, impone también sanciones cuando encuentra de que de repente el litigante, no solamente el abogado que defiende al imputado, puede ser el Ministerio Público, puede ser el abogado de la parte, el actor civil, del tercer elemento responsable. El juez va a controlar todo ello, ¿no? Entonces, que es muy importante que nosotros conozcamos nuestros deberes, nuestros derechos dentro del proceso penal, es decir, de la etapa de juzgamiento, para no incurrir en ningún tipo de situaciones que nos puedan, de una u otra manera, conllevar a que el desarrollo del juicio no se lleve correctamente.
Entonces, en esta primera fase que le estoy mencionando, en esta fase inicial, es donde nosotros vamos a desarrollar, y se le conoce como los alegatos de apertura, ¿correcto? Entonces, instalada ya la audiencia, superada todos los incidentes que puedan haberse presentado y queda ya saneado, se va a dar inicio al desarrollo y entonces se va a dar la apertura del juicio. Y es cada una de las partes, tanto el fiscal como el abogado defensor, van a expresar las posiciones. En este seguido, el Ministerio Público se señala, la norma señala expresamente que expondrá resumidamente los hechos. Y es ahí cuando la norma se contrapone a la realidad, ¿no? Los que litigamos, los que hemos estado presentes siempre en etapas de juicio comunes, procesos contra la administración pública especiales y más aún estos procesos de crimen organizado y todo lo demás. Por ejemplo, este inciso 2 que está en el artículo 361, se ve completamente vulnerado, transgredido. ¿Por qué? Porque la norma es clara cuando señala que el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra realidad? ¿Qué es lo que vemos? No vemos que va a exponer. Lo que sale el fiscal es a leer literalmente la acusación. Y no solamente en esta etapa, se ve también en el tema de las prisiones preventivas, en casos mediáticos, en casos de complejidad. No hemos tenido un fiscal que pueda exponer resumidamente, precisamente, sino utilizan los medios electrónicos u otros exclusivamente a leer, ¿no? A veces se objeta, el abogado de la defensa, señor juez, el fiscal está leyendo, ¿no? Usted transgrediendo el artículo 371, numeral 2. Entonces el fiscal nos toma a los abogados defensores como que estamos nosotros interrumpiendo, pero las cosas son totalmente distintas a lo que es la norma y la realidad. Es por eso que cuando nosotros nos ponemos a estudiar, a analizar y estamos presentes en un juicio y vemos cosas que se dan distintamente a lo que está regulado, nos ponemos a pensar y nos formamos una pregunta: ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el fiscal tiene que leer? ¿Por qué el abogado defensor tiene que recortarle de repente esas situaciones? Porque el abogado defensor se ve muy vulnerado, por ejemplo, cuando un tema de prisión preventiva, se declara inaplazable la audiencia, o la instalación del juicio también se declara inaplazable, el abogado, el imputado tiene su abogado particular de libre elección, pero no va a la audiencia por X motivo, X circunstancia, pero como se declaró inaplazable, interviene el defensor público. Pero ese defensor público pues no conoce el caso, no está preparado, etcétera, etcétera, y tiene que salir a qué cosa. Agarra la acusación inmediatamente y lo que le dan, y va a pedir la suspensión, no le van a dar la suspensión, va a haber un problema, etcétera, etcétera, y una situación. Entonces, lo único que le queda al abogado defensor, ¿qué cosa es? Público, es poner que leer, pues, la acusación, ¿no? Leer o sacar sus habilidades procesales de litigante y poder hacer una exposición resumida de los hechos. Entonces, eso hay que tener muy, muy, muy importante, ¿no? Cuando se habla de la apertura y juicio y cuál es la herramienta que debemos utilizar nosotros. Por eso que se dice siempre que este Código Procesal Penal está diseñado para que un abogado que comience un proceso desde las diligencias preliminares sea el que termine este juicio para que lleve un proceso correcto, conozca el caso, pueda exponerlo libre y espontáneamente, pero a veces piensa que los abogados pues van a tener todas las facilidades para poder hacer una exposición en esta primera fase, que es la fase inicial, ¿no? Donde se van a dar tanto los alegatos de apertura, tanto del fiscal, del abogado, etcétera, y de todos los sujetos procesales. Entonces, después que ya pasa esta fase de la apertura del juicio y los alegatos que van a dar las partes procesales, el abogado, el juez le va a preguntar, le va a decir los derechos que le asiste al imputado, y le va a decir cómo se considera él sobre la acusación que ha formulado el Ministerio Público. Entonces el imputado, bajo la asesoría de su abogado defensor, pues va a tomar una posición, ¿no?
Entonces, hay a veces muchos abogados que llegan a esta etapa estelar del juicio oral y llegan a una conclusión anticipada. Entonces, por ahí tengo yo mis observaciones particulares, porque yo soy de la posición que si yo llego a juicio oral, pues es porque he preparado mi caso. Desde la etapa preparatoria, he pasado por la etapa intermedia y llego a juicio oral para probar una teoría, para probar una hipótesis de defensa. Pero hay muchos colegas que llegan a esta etapa justamente para hacer la conclusión anticipada. Es decir, no culminar esta etapa estelar de juicio. Y entonces pregunto yo, ¿por qué no se acogieron a una salida alternativa previamente? Como puede ser una determinación anticipada en la etapa correspondiente, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que nosotros, los abogados, nos preparemos bien en esta forma de litigio que tenemos con este Código Procesal Penal, porque yo sí soy el abogado que digo, si yo voy a llegar a juicio es porque preparé mi caso para irme de la etapa inicial a juicio, a probar una hipótesis que yo estoy llevando a juicio. Mi patrocinado no es culpable porque el día de los hechos que le están atribuyendo, él no se encontraba pues en Perú, ¿no? Él se encontraba en otro país. Y acá está su pasaporte, acá están las fotos, acá está esto y todo lo demás. Entonces tengo cómo demostrar. Pero si yo no tengo nada que mostrar y sé que definitivamente toda la carga de la prueba está en contra de mi patrocinado y que él no tiene más allá de que simplemente decir me arrepiento, yo no fui o me equivoqué, no, se están equivocando, pero sin ningún sustento, definitivamente pues lo más recomendable es llegar a una salida alternativa. Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de este punto de la posición del acusado y conclusión del juicio anticipado, es porque de repente en la defensa pública sí sucede mucho esto, ¿no? De cuando lo asiste un defensor público. ¿Por qué? Porque el defensor público no conoció nada de la etapa de investigación, nada de la etapa intermedia porque tenía abogado particular, sin embargo, a juicio llega y el abogado lo abandona. Y como la audiencia es declarada inaplazable y el defensor público tiene que tomar las decisiones correctas ahí, asesorando correctamente a su patrocinado, analizando, de repente en la etapa intermedia el abogado defensor particular no ofreció ningún medio de prueba, simplemente estamos yendo con la prueba del Ministerio Público, ¿qué más nos va a quedar? Y eso es lo que nos pasa de repente a abogados que asumimos defensa casi en este país, en esta etapa. Solamente apelar a que de repente que haya una insuficiencia probatoria, un indubio pro, no, una duda, etcétera, apelar a que de repente la pericia estaba mal hecha, apelar a que el testigo se está contradiciendo, etcétera, pero eso yo considero que no es una buena herramienta para poder litigar con este Código Procesal Penal, porque este código nos permite todas las herramientas necesarias y suficientes para formular nuestro caso, sea desde la parte de fiscal, sea desde la parte del abogado del imputado, o sea de la parte del actor civil, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros consideramos oportuno de que en este caso, definitivamente que no hay ningún medio probatorio que pueda aportarse para poder hacer una correcta defensa del juicio, ahí sí se puede recomendar que se llegue a una salida alternativa, en este caso la conclusión anticipada. Pero si yo soy el abogado que he preparado el caso desde el inicio y he preparado mi defensa, he aportado medios probatorios, he pedido que se actúen medios, actividad probatoria o elementos de comisión, se realiza alguna diligencia, me la han concedido, he hecho una pericia de parte que está contradiciendo la pericia oficial y que yo quiero llegar a debate probatorio, es porque estoy llevando una teoría que quiero probarla en juicio oral. Y definitivamente con todo ello yo no me voy a ir, pues, definitivamente a una salida alternativa, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante el conocimiento de esta fase, periodo inicial, respecto a lo que es los alegatos preliminares, la participación de los abogados, defensores, tanto del imputado, tanto de la víctima constituida como autor civil, del tercero sirviente responsable, del Ministerio Público, etcétera, ¿no? En la instrucción que se le va a dar al imputado es muy importante que el abogado defensor, en este caso, tome mucha atención a fin de poder dar una correcta o adecuada recomendación a su patrocinado a efecto de poder arribar a una conclusión o no, o irnos a juicio. Pero si me voy a juicio sin nada, entonces, ¿qué sería? ¿No? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, es por eso que esta parte o este periodo inicial también es de vital importancia conocer estas herramientas o técnicas de litigio que se les conoce como las técnicas de litigación oral. Cuando ya entramos a la segunda fase
o la segunda etapa de esta etapa de juzgamiento, que es el periodo probatorio, tenemos algunas novedades muy importantes que también hemos encontrado en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? La solicitud de prueba nueva. La solicitud de prueba nueva, y nuestro Código Procesal nos establece dos supuestos respecto a la solicitud de prueba nueva, cuándo lo puedo pedir y cómo, ¿no? Y nuestro código señala que dice que culminado el trámite anterior, es decir, lo que hemos hablado de lo que son los alegatos, preliminares, etcétera, el juez dispone la continuación del juicio, las partes, dice, pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirá, dice, aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Es decir, aquella prueba que yo tenía conocimiento desde la etapa preliminar, la investigación preparatoria, se culminó la investigación preparatoria y no lo ofrecí en la etapa correspondiente, en la etapa de acusación, de absolución de acusación, yo ya no tengo derecho a ofrecerlo porque el código establece, el 373, numeral 1, establece así, que es con posterioridad al control de acusación. Entonces, si yo me olvidé, definitivamente puedo ofrecerlo. Nadie me dice que no, ¿no? Porque hay muchos colegas que lo ofrecen, ¿no? Lo ofrecen, argumentan y todo lo demás, y la fecha clave de conocimiento de esa prueba es muy importante. Y establecido cuándo es la fecha de conocimiento, pues el juez lo va a rechazar, ¿no? Y el otro supuesto, dice nuestro código también, que excepcionalmente las partes podrán, dice, reiterar el ofrecimiento de medios probatorios inadmitidos en la audiencia de control. Es decir, yo ofrecí como medio probatorio la declaración del perito, ¿no? El perito de parte para que explique el contenido de la pericia número tal. Y el juez me lo desestima porque impertinente, sobreabundante, qué sé yo, su argumento del juez. Me lo desestima. Entonces, yo esa prueba, que me lo desestimaron en la etapa correspondiente, es decir, en la etapa intermedia, puedo yo pedir o reiterar ese ofrecimiento en esta etapa de juicio. Pero para eso, ¿qué cosa voy a requerir? Una especial argumentación. Y muchos se preguntan, ¿qué cosa es esa especial argumentación? Si yo lo argumenté inicialmente en la etapa intermedia y no me lo admitieron, entonces yo tengo que esforzarme el doble, precisar cuál es la necesidad, utilidad y pertinencia de esa prueba y qué es lo que pretendo con ello, con mayor argumentación, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Entonces, cuando se dice se requiere argumentación, una especial argumentación, como quien nos dice, oye, en la etapa correspondiente no lo argumentaste correctamente, ahora dímelo a mí, ¿no? Entonces, tenemos que demostrar o tenemos que precisar justamente lo que se hablaba de la pertinencia, necesidad, utilidad y qué es lo que se pretende probar. Entonces, si también me lo rechazan, simplemente podemos dejar constancia de ello para guardar esa prueba también para efectos apelativos, porque en segunda instancia también lo puedo ofrecer. También lo puedo ofrecer con mayor o especial argumentación que requiere para que me lo puedan admitir, ¿no? Entonces, es muy importante ello, conocer estos detalles, y la doctrina jurisprudencial se ha pronunciado sobre esto también al respecto, ¿no? O sea, cuál es esa motivación especial, etcétera, ¿no? Entonces, eso a efectos de poder continuar con esta estadio, ¿no? Que es la actividad probatoria. Una vez que ya pasa esta estadio, porque acá dice la resolución no es recurrible, pero lo que yo sí puedo dejar constancia para efectos apelativos, conforme, señores, muestro mi disconformidad y ya me reservo el derecho de hacerlo valer en otras instancias, ¿no? Porque si yo interpongo un recurso de impugnación, reposición, porque muchos interponen reposición, inmediatamente te lo rechazan y de ahí quieres apelar la reposición y te metes a un tema de nunca acabar, ¿no? Es decir, no pelearte con el juez. Si te lo rechaza, entonces dejémoslo, guardémoslo eso para un efecto apelativo, pero dejando esa disconformidad de ese rechazo, ¿no? Y se reserva el derecho para efectos apelativos. Cuando también nosotros en esta fase, ¿no? Antes debemos tener muy en cuenta algo muy importante, ¿no? Muy importante,
que es las facultades que tiene el juez y las atribuciones que tiene el juez para dirigir el proceso, esta fase de juicio. Mucho hemos visto, mucho hemos discutido sobre el tema de los interrogatorios, ¿no? De los interrogatorios, cuando comienzo a interrogar a mi testigo, sea el fiscal o sea el abogado, mayormente se ve en el tema de los abogados, defensores, ¿no? Las técnicas que se utiliza y todo lo demás. Y el juez, según nuestra normatividad, tiene esa facultad de poder controlar, poder mediar, porque el juez, ojo, no está pintado. El juez no está por gusto. El juez está para resolver ¿qué cosa? Un proceso un caso que se le pone a conocimiento, un caso que él no conoce, un caso que le va a poner de conocimiento el fiscal, la acusación, una defensa que lo va a poner el abogado, los argumentos, una hipótesis que lleva a la defensa para poder pretender que a su patrocinado no lo condene, porque él puede decir una causa eximente de responsabilidad penal. Sí, efectivamente mi patrocinado lo mató, sí, efectivamente le disparó, pero lo hizo en legítima defensa. ¿Por qué? Porque él fue agredido, porque él fue amenazado, su vida estaba en peligro, inminente peligro, no solamente de él, de su esposa, de su hija. Por eso que él, en una desesperación ante la amenaza inminente, sacó su arma de fuego y disparó al delincuente y lo mató. Nadie va a negar que lo mató, señor, pero lo hizo en legítima defensa, y eso lo voy a demostrar en el juicio. Esa es una posición que debe llevar la defensa si quiere probar ello, ¿no? Por algo tengo la cámara filmadora, tengo la cámara de acá, tengo esto, tengo todo, entonces llevar eso a juicio. Interesante porque voy a demostrar algo, pero si yo me voy a juicio y no tengo nada que probar, y encima todavía, al momento que están interrogando a los testigos del fiscal, objeciones, interrupciones y tantas cosas más, definitivamente que el juez tiene las facultades coercitivas para poder sancionar a un abogado que no actúa correctamente. Y también lo más importante, verificar si el abogado defensor está ejerciendo una correcta defensa del imputado. Más aún si un imputado, por ejemplo, está siendo acusado por la máxima pena, cadena perpetua, y va a tener un abogado que no conoce de nada de litigio penal, solamente de litigio civil u otras ramas del derecho, pero no conoce plenamente las herramientas que nos da el Código Procesal Penal para ejercer una correcta defensa. El juez también puede advertir, con esas facultades que tiene, puede advertir una indefensión. Ante esa situación pone de conocimiento al imputado que su abogado no está actuando correctamente y le va a generar una indefensión. Y definitivamente le va a dar un plazo para que designe un nuevo abogado defensor de su libre elección, claro está, y si no lo hace en el plazo que se le otorga, se le va a designar un defensor del Estado, es decir, un defensor público. Entonces, el juez tiene todas esas facultades. Entonces, a veces se ve que se discute con el juez, que las técnicas de litigación, que comienzan a coaccionar al testigo para que declare, no, porque así me enseñaron las técnicas de litigación. No, definitivamente que no se trata de ello. Se trata de que nosotros hagamos correctamente nuestro trabajo, y si nosotros llevamos estructurado un esquema de defensa, no me voy a hacer problemas en formular correctamente una pregunta, no me voy a hacer problemas para formular de repente un contrainterrogatorio, no me voy a hacer problema para formular una objeción si yo estoy completamente atento a las preguntas que formula el Ministerio Público. Es decir, si nosotros estamos sentados en el juicio, es para olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor y centrarnos nuestra mirada a la acusación, al juez, a las preguntas, a la respuesta que van a dar para poder objetar y formular todas nuestras herramientas correctamente. Porque si yo soy un abogado que no está pendiente de todas esas cosas, cuando me doy cuenta ya pasaron la oportunidad de objetar, ya pasó la oportunidad de repente de formular una pregunta adecuadamente, etcétera. Entonces el juez puede advertir al imputado sobre la indefensión que está teniendo con la actuación del abogado que él ha designado libremente. Pero el hecho de que se le diga al imputado, usted es responsable por la designación libre de su abogado, ya el Estado no se hace responsable por ello, definitivamente que no. Hemos visto muchos jueces que advierten
esa indefensión, así sea un defensor público, así sea un defensor particular, pero lo advierte y le hace de saber al imputado a fin de que pueda designar un nuevo abogado y que no se pueda vulnerar o alegar más tarde la vulneración del derecho de defensa, el debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los principios que regulan el proceso penal. Cuando nosotros hablamos ya de la fase, de la segunda fase que hemos hablado, o segundo periodo, que es el periodo probatorio, tenemos ya la actividad propiamente dicha, es donde cómo se va a dar este debate probatorio, cómo comienza, cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Y esta actuación probatoria, según nuestro Código Procesal Penal, según el artículo 375, nos señala una estructura básica de cómo debe ser la secuencia de esta actividad probatoria, ¿no? Primero es el examen del acusado, después actuación de los medios de pruebas admitidos y oralización de los medios probatorios. Cuando se habla del examen del acusado, se le pregunta pues al acusado si va a declarar o va a guardar silencio, ¿no? Entonces, se ha visto en muchas oportunidades que la primera recomendación que le hacen al imputado es guardar silencio, ¿no? Guarda silencio, escuchamos qué es lo que dice la otra parte y al final tú vas a declarar respecto a lo que te dice, ¿no? Entonces, esa es una fórmula. Otra fórmula es que el acusado vaya preparado a declarar lo que realmente pues ha sucedido o cómo ha sucedido los hechos, etcétera, ¿no? En el caso que les estaba mencionando, por ejemplo, si yo quiero probar que efectivamente maté a una persona, pero que lo hice en legítima defensa, pues esta persona, este acusado, que está siendo acusado por homicidio, pues va a tener que contar cómo verdaderamente sucedieron los hechos, ¿no? Y para eso tiene que ir debidamente preparado, ¿no? No va a ir preparado para mentir, ojo, va a ir preparado para decir cómo sucedieron los hechos. Sí, efectivamente, yo estaba bajando de mi vehículo en el parqueo que da a la puerta de mi casa y en esas circunstancias aparecieron dos sujetos, uno estaba con un cuchillo y el otro estaba con un arma de fuego en la mano, nos amenazaron y en ese momento vi que a mi esposa le estaban cortando el bolso, le estaban hincando y todo lo demás y bueno, yo tengo un arma de fuego en mi cinto, en mi saco y en ese momento me pude zafar de la otra persona, saqué mi arma de fuego, disparé y lo maté. Le disparé y punto, pero como consecuencia de ello murió. Entonces tengo que narrar las circunstancias, los hechos, cómo fueron, para poder determinar que esa conducta, si bien es cierto, se subsume en el tipo penal de homicidio, pero está dentro de los alcances de una eximente de responsabilidad penal. Y eso es lo que tengo que yo preparar al acusado para que pueda declarar. Pero un acusado que es responsable, que fue cogido en flagrancia delictiva, y que llega a esta etapa de juicio oral pensando que de repente por ahí se le aparece la virgencita y lo pueden absolver, definitivamente pues va a declarar y va a decir, sí, efectivamente yo lo hice, yo saqué mi arma, le arrebaté el celular, lo amenacé, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces simplemente va a llegar a la etapa final y lo van a condenar, ¿no? Entonces, ¿por qué a esta persona, digo yo, por qué no haberlo hecho culminar a través de una conclusión anticipada o no haberle hecho culminar a través de una terminación para no llegar a esta etapa de juicio? Por eso siempre digo, y es mi posición personal, que a esta etapa de juicio se llega a probar algo. Si el Ministerio Público te está acusando por un delito de peculado, te está acusando de un delito de colusión o por pertenecer a una organización criminal, pues lo va a ir a probar el Ministerio Público. ¿Y qué vas a probar tú? ¿Qué vas a probar? Que no concertaste, que no te apropiaste, que no perteneces a una organización criminal, etcétera. Tienes que probarlo. Si no, pues en todo caso, pues mejor te quedas en una etapa donde puedes coger beneficios premiales. Pero si llegas a juicio, nuevamente reitero, y esto es una posición personal, llego a probar algo como abogado, una teoría. Y eso lo voy a hacer a través de ¿qué? Del examen del acusado. Si yo quiero probar algo, efectivamente que sí, mi testigo tiene que ir o el acusado tiene que ir preparado para declarar tal y conforme fue. Y después de eso van a venir los otros medios probatorios admitidos. Por ejemplo, un testigo que estuvo al frente, un testigo que pasaba circunstancialmente.
vio cómo efectivamente dos sujetos nos asaltaban a nosotros, uno me amenazaba con una pistola, el otro estaba rinconeando con un cuchillo a mi esposa. Y en ese momento saco mi arma y me defiendo, disparo a uno, disparo al otro y los mato, ¿no? Como pasó el caso de una persona muy conocida en Lima, ¿no? El bandán peruano, ¿no? El bandán peruano también igualito, estas mismas circunstancias, saca su pistola porque lo estaban asaltando a su esposa, él sale del edificio donde vivía, sale y vio que los señores lo estaban asaltando y él dispara, pero la diferencia es que este señor era un experto en manejo de armas, un experto en tiro, un manejo de todo, y todo un debate se abrió en esa oportunidad, recuerdo mucho, ¿no? Porque los peritos de medicina legal decían que tenía ingreso de balas por la espalda, y los otros peritos de la policía decían que tenía un disparo frente a frente, ¿no? Entonces todo un cuestionamiento, pero al final al señor le creyeron que había sido en legítima defensa, pero el señor no lo condenaron, admitieron su tesis de defensa, es decir, que actuó en legítima defensa. Entonces, cuando hablamos nosotros de los medios de prueba admitidos, tenemos las testimoniales y tenemos los testigos simples, los testigos legos, ¿no? En este caso, el testigo presencial directo, etcétera. Tenemos a los peritos quienes van a ir a declarar sobre el peritaje que han emitido. Y acá hay un tema muy importante cuando hablamos nosotros de declaraciones testimoniales, porque hablamos de diversos tipos de peritos, ¿no? Quienes van a emplear metodología científica para arribar a una conclusión. Y es ahí donde se comienza el debate, ¿no? Se abre el debate respecto a que si un psicólogo que no es un psicólogo forense por especialidad, o un médico legista que no es médico legista por especialidad, puede dictar estos dictámenes, ¿no? Independientemente de haber seguido todo el procedimiento científico que amerita estos tipos de pericias. Y ahí un gran debate, ¿no? O sea, todo el mundo dice psicólogo forense, pero cuando nosotros vemos si tiene especialidad, no lo tiene, solamente se quedaron en psicólogo, nada más. Y ni siquiera han hecho una especialidad. O porque trabajaron en el Instituto de Medicina Legal, ya dicen, no, son psicólogo forense. O porque ya trabajé en medicina legal, ya soy médico legista. Cuando la medicina legística es una especialidad, así como un médico cardiólogo, un ginecólogo, etc. Pero hoy día no lo tenemos así. Simplemente es médico legista. Psicólogo forense. Y entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros cuestionar la credibilidad justamente en esta etapa? Porque se admite mucho esto en los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Médico legista y psicólogo forense. Y por eso que es muy importante conocer a detalle todos los instrumentos que nosotros vamos a ver para poder cuestionar a un psicólogo forense o un médico legista. Cuando ya hablamos el otro punto, que es la oralización de los medios probatorios, ya sabemos nosotros que la oralización se da de aquellos medios de prueba preconstituidos, como puede ser una denuncia policial, hoy en día las entrevistas de cámara GS y cualquier otro medio que tenga las características de ello. O en todo caso, cuando la persona que lo emitió, por ejemplo, un certificado médico legal, el perito ya no está, no se encuentra y se oraliza en base a lo que se señala en la norma, ¿no? Entonces también cómo se va a merituar ello también, ¿no? Y de ahí se pone de conocimiento a las partes, se corre traslado el documento para que las partes puedan de una u otra manera observarlo, precisar cuáles son las pertinencias, utilidad y necesidad de ese documento por el cual ha sido admitido y por el cual se está incorporando al proceso. Entonces, esta etapa es muy importante porque considero yo que es el punto neurálgico en esta etapa del juicio oral, que es la actuación probatoria. Y es el abogado ahí, o todos los sujetos procesales que intervienen para no solamente hablar del abogado defensor, sino tanto el fiscal, tanto el abogado defensor de la víctima como del actor civil, y como del tercer elemento responsable, deben conocer las técnicas de litigio. Porque si yo no conozco simplemente, pues van a salir las sentencias con una pena privativa de la libertad, la máxima de la pena, y con una cuantiosa reparación civil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer bastante, ¿no? Eso es lo que se presenta hoy en día, por ejemplo, con los medios probatorios admitidos, ¿no? La actuación de los medios probatorios relacionado a la declaración de los testigos. Y más aún, con énfasis, en los delitos contra la libertad sexual, en donde las pruebas, más allá de la declaración de la víctima que se instituye como prueba necesaria y suficiente para enervar la presunción de inocencia, sino que esa declaración hay que corroborarlo con otras pruebas periféricas, entran justamente a analizarse la entrevista de cámara GS,
formulada por un psicólogo, y la pericia del médico legista que hace para verificar la vulneración de la indemnidad sexual, sea vía vaginal o sea vía anal, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros en estos tipos de procesos conozcamos más allá del derecho procesal penal, más allá del derecho penal, más allá del derecho probatorio y todo lo demás, conozcamos también todas las herramientas que conllevan a la emisión de estas pericias que pueden ser cuestionadas en esta etapa o en la etapa correspondiente también, ¿no? En la etapa intermedia también se puede cuestionar los medios probatorios, ¿no? Pasado ya esta etapa probatoria, esta etapa o este periodo probatorio, que es la más importante, donde independientemente del periodo inicial, independientemente del periodo decisorio, esta etapa es donde las destrezas del litigio salen a relucir. Es ahí donde nosotros tenemos que conocer estas herramientas denominadas técnicas de litigación oral para poder formular nuestro interrogatorio, nuestro contrainterrogatorio, nuestro recontrainterrogatorio, nuestro redirecto, nuestras objeciones. Y todos, ¿no? Tanto abogados y abogados fiscales, para poder nosotros permitir que una prueba que se va a incorporar a juicio oral haya tenido todo ese debate con todas las garantías procesales para que en un efecto apelativo yo no pueda cuestionar de ninguna manera y permitir la intervención del juez para poner orden, para poder regular este periodo probatorio, ¿no? Porque también este código procesal permite al juez la actuación de prueba de oficio, ¿no? Un tema muy discutido cuando se le permite al juez, ¿no? Y prueba de oficio, donde en el numeral 3.2 del artículo 385 se señala que el juez penal excepcionalmente, una vez culminada la redacción de la prueba, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios. Este es un tema muy discutido en otras legislaciones, como por ejemplo la colombiana, que está prohibido ello, ¿no? Pero nosotros lo tenemos acá y justamente es ello, ¿no? Porque el juez también, de una u otra manera, lo que busca, ¿qué cosa es? Aproximarse a lo que verdaderamente sucedió de los hechos. Si yo veo que el Ministerio Público no es muy convincente hasta el momento que están ofreciendo y todo lo demás, las pruebas, y veo que la defensa tampoco, pero yo quiero conocer lo que verdaderamente sucedió, tendría esa oportunidad con esta facultad que le da el 385 numeral 2 de disponer la obtención de pruebas nuevas, ¿no? Pero nuevamente reitero, ¿no? Si este sistema procesal nos han enseñado a nosotros de que es actuación de partes, el Ministerio Público tiene que acusar y la defensa tiene que defender, y si el Ministerio Público no puede probar su tesis acusatoria, pues bien va a tener que absolver, ¿no? Entonces se habló mucho que este código pues era un código que pregonaba la impunidad, ¿no? Se les dijo en su tiempo el código de la impunidad, porque justamente no se permitía que el juez pudiera de una u otra manera actuar medios de prueba o tener una visión más amplia de lo que dice el código. Por eso que es muy importante que si nosotros hacemos un gran trabajo, desplegamos un gran trabajo en la actividad probatoria, pero esto viene desde la etapa inicial, desde la etapa preparatoria, donde yo, fiscal, voy a hacer todas las diligencias, todos los actos de investigación tendentes a ¿qué? A probar la responsabilidad del imputado. Pero yo, abogado, a sabiendas que mi patrocinado cometió el hecho delictivo, ¿qué cosa voy a pretender probar? Que no fue, puedo yo plantear un caso de equivocación de persona. Él no fue, fue de repente otro. Él no fue porque no estuvo acá y lo voy a demostrar cómo. Entonces, eso es lo que yo puedo llevar, ¿no? Puedo llevar a juicio. Sin embargo, nos vamos a juicio y simple y llanamente no tenemos nada que probar, ¿no? Entonces, el periodo probatorio también es muy importante para poder nosotros desarrollar nuestras habilidades de litigio. Y llegamos a la etapa decisoria. También esta etapa es importante porque se desarrolla una de las técnicas muy importantes de litigación, una herramienta muy importante en la etapa decisoria, es donde el colegiado o el juez unipersonal va a tomar la decisión respecto a lo que se ha podido
advertir lo que se ha podido aprobar, apreciar en la actuación probatoria. ¿A quién le voy a dar la razón? ¿Al fiscal o al abogado defensor? ¿Quién me pudo convencer más? ¿Quién fue el que pudo probar su tesis? ¿La tesis incriminatoria o la tesis exculpatoria? Y es en los alegatos de finales, ¿no? Donde se va a exponer todo lo que ha sucedido en el juicio. Podemos hacer un resumen de lo que dijimos o lo que ofrecimos en la etapa inicial como mi alegato de apertura. Yo, abogado defensor, podría decir, señor juez, recuerde que en el alegato inicial dije que iba a probar que mi patrocinado no estuvo en lugar de los hechos, que fue un error de haberlos indicado. Pues bien, terminado el periodo probatorio, hemos podido demostrar que efectivamente mi patrocinado no se encontraba en Perú, se encontraba en Estados Unidos, y acá está su pasaporte, su visa, acá está todo lo que yo pueda haber encontrado. Sin embargo, a pesar de que yo he demostrado, el fiscal persiste e insiste que mi patrocinado ha sido el que ha cometido el hecho delictivo. Sin embargo, queda ya a disposición de ustedes, señores magistrados, la decisión final, ¿no? Entonces, porque yo llevé una tesis que pretendí probar y que lo he probado en el periodo probatorio, con la actuación de todos mis medios de prueba, testimoniales, documentales, etcétera. Videos también, ¿no? Porque estuve por aquí tomándome fotos y todo lo demás. Sin embargo, a pesar de ello, el Ministerio Público, pues, persiste en su acusación. Pero si yo no tengo nada, ¿qué voy a decir mi alegato? Si puede llegar a esta etapa final, el Ministerio Público ha aprobado que mi patrocinado es responsable y póngale la pena que le corresponde. Definitivamente, no. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros trabajemos muy bien cuando llevemos un proceso de esta naturaleza con el Código Procesal Penal desde la etapa inicial. Una recomendación que lo recibí cuando me preparaba en este mundo del litigio con el Código Procesal Penal, y no lo creía así, no lo creía, pero sí lo viví en carne propia cuando fui defensor público. Definitivamente que nosotros no podíamos decir, oye, yo voy a iniciar y voy a terminar, porque no es así, pero sí supe llevar muy bien los procesos cuando se presentaban de esta naturaleza en la etapa de juicio oral. La defensa particular los abandonaba o los abandonaba a mitad de juicio, incorporarnos al proceso. Y por ahí hay una gran problemática en esta etapa de juzgamiento. Y por ahí podría haber algún tema de investigación, de repente, a través de una tesis o algo por el estilo, conocer esta problemática que hay respecto a la defensa de los imputados que son abandonados a mitad de juicio, que son abandonados por su abogado defensor particular, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa es una gran problemática, porque imagínense ustedes ejercer una defensa de esa naturaleza, no vamos a poder ni siquiera hacer un alegato final como debe ser, porque no he tenido yo conocimiento de cómo se llevó la etapa probatoria, no he tenido conocimiento qué es lo que dijo en el alegato de apertura y qué es lo que hacen los magistrados, ¿no? Bueno, pues acá están los audios, acá están las actas, lea usted y vean qué es lo que van a hacer. Consideramos la pregunta que para culminar este periodo decisorio, ¿sería correcto ello? Porque eso es lo que estamos viendo, ojo, ¿ah? Eso es lo que se ve. O sea, no lo estoy inventando. O sea, de donde estemos mirándome, de donde me estén escuchando, ustedes vayan por pasillos judiciales y van a ver que efectivamente eso es así. Una vez culminada ya los alegatos finales y todo lo demás, se da por cerrado el debate probatorio, viene ya la autodefensa, ¿no? El alegato del acusado y la autodefensa también del acusado, ¿no? Le van a preguntar cómo, o sea, que si tiene algo más que decir, de repente lo de siempre, la clásica, soy inocente, yo no he cometido el hecho, etcétera, etcétera, y pido que me absuelvan, ¿no? Y de ahí ya el periodo de la etapa decisoria, pasan a debatir, etcétera, la sentencia, que puede ser sentencia condenatoria o la absolutoria, ¿no? Y después de ello, el recurso impugnativo correspondiente. Con esto, por el tiempo también, sé que esta etapa de juzgamiento es larguísima, ¿no? Un tiempo mayor permitiría un desarrollo mejor de este tema, pero al menos he tratado de sintetizar esta etapa de juzgamiento en estos 3 periodos que lo considero muy importante y habiendo enfocado algunas problemáticas que se presentan en la actualidad. Con eso doy agradecimiento a la Academia
por esta invitación a este curso de Derecho Procesal Penal.